Buenas, buenas, buenas. Qué lindo volver a escuchar esa musiquita de vuelta. ¿Cómo va toda la gente que nos escucha por este podcast? ¿Está contenta la gente de que vuelve de historietas en formato, quién sabe cómo? Porque a veces hacemos vivos, a veces hacemos podcast, formato como se nos canta. Así que como lo que dé. Así que bueno, nos encontramos en un nuevo podcast que también lo podemos ver en YouTube, de historietas, y vamos a volver a ese formato que tanto nos gusta, que es charlar con autores. La verdad que traemos una obra, charlamos a veces con el dibujante, con el escritor, y acá tenemos una particularidad. Hoy vamos a traer una obra, vamos a hablar con el guionista y vamos a hablar con el editor. Así que eso creo que nunca lo habíamos hecho antes, estamos innovando, porque de historieta siempre, siempre innova. Así que bueno, vamos a arrancar, si no damos tanta vuelta. Ya estuvimos charlando un poquito recién con estos invitados de hoy, amigos de la casa, pero particularmente no hablamos mucho de historieta, hablamos de fútbol. Así que bueno, es así. No puede faltar la charla futbolera que corresponda. Bueno, entonces, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos charla de la obra Aesir, la saga de los Media Sangre. A ver si me sale esto de vuelta a mostrar la portada. A ver, me quito. Vamos a ir presentando a nuestros invitados. A ver, primero, entre el señor Cristian Blasco a escena, a la cancha. ¿Cómo ¿Qué haces, andás? Cristian? ¿Cómo ¿Cómo andás, andás? Ariel? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Bien, ¿Todo bien? contento de estar acá. Vamos. Bueno, sí, como decía recién, vamos a tener una linda charla de mitología nórdica, de esos que nos gusta a nosotros, ¿viste? Mucha espada, mucho casco, mucho caballo ahí y mucha épica. Así que bueno, Cristian, editor de Viajero del Alba. Así es, Así que hoy así estás es. en rol de editor, así Hoy estás estoy en rol como de editor. sí, ahí No, moderando, a ver qué. ¿Eh? la verdad que estoy súper contento con la obra porque es una obra que Juan la pensó hace, no sé, antes de pandemia, la arrancó, 2000, no sé si 19, 18, ya no voy a decir bien él. Y parecía estar estancada, parecía quedarse ahí. Ah, mirá. Así que me puse a laburar para que la obra saliera, viera la luz. Y así que le siento, uno como editor siempre siente suyo los libros, siempre metió, trabajó, metió mano y demás. Pero este es como, tiene un toque muy especial, muy especial. Así que estamos re contentos ahí con la editorial que haya podido salir, que tenga dos tapas, que sea tapa dura. Bueno, un montón de cosas que nos ponen contentos, que son dignas de celebrar y contentos acá de poder estar hablando de la obra. Espectacular. Bueno, ahí lo nombraste a Juan, vamos a hacer entrar al escenario a Juan Bertá, guionista Buenas, de decir la saga de los Media Sangre. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? buenas noches, bien, muy bien, contento de hablar con ustedes. Bueno, bueno, a ver, estamos hablando de una obra que la presentaron en la Crack, pero al momento que estamos grabando, creo que está saliendo a la calle, ¿no? Está saliendo del horno. Estás saliendo del horno, sí. Bueno, así que quizás entonces cuando esté el podcast publicado, ya la gente lo puede tener en las manos, así que ya vayan corriendo a buscarlo. A ver, si te gusta la épica, la aventura, como siempre digo, caballo, espada y colla golda, salí a comprar esto porque te vuela la cabeza. Está buenísimo. Bueno, mitología nórdica a todo lo que da. Sí, así que, bueno, vamos a charlar un poco de todo esto. Pero, a ver, antes un poco como introducción, bueno, Cristian, recién lo dijimos, editor de Viajero del Alba. Contanos un poco, Cristian, así muy, muy breve, cómo surgió Viajero del Alba, cómo se te ocurrió, cómo lo llevaste adelante, por ahí las obras emblemáticas que tenés publicadas. Contanos un poquito de eso a modo de introducción, así para. Perfecto. Bueno, Viajero ya está cumpliendo ahora en septiembre
que estamos en septiembre, 2 de septiembre hoy, cumple 4 años. 4 años, arrancó en el 2021, después de la pandemia. Y tenemos, si no me equivoco, 16 libros publicados, o 15, ya no me acuerdo bien, lo cual es bastante un buen número. Y bueno, en realidad surgió un poquito también para editar obras mías, obras de Juan, pero también principalmente para editar a otros. Nos encanta editar a otros. A mí me gusta editar a otros. No, Viajero no es una editorial blascocéntrica o autorcéntrica. Así que hemos podido variar en estilos, en géneros, en mucha historieta. Hay algunos libros que son narrativa y demás, pero la gran mayoría, es el 70%, te diría 80% es historieta. Y bueno, obras emblemáticas. Bueno, tenemos Mamma Marilyn, que es una antología que fue como la presentación, por así decirlo, ahí justo a mano, que nuclea muchos autores con los que trabajamos, con muchos autores de Córdoba. Así que fue una obra como, te diría, como el puntapié. Casi no fue el primer libro que sacamos, pero fue un puntapié. Tenemos Guía Básica, que fue uno de los libros que más hemos vendido y que ha ganado premios Sidner y premios antes, el libro también. Y personalmente, Aesir, para mí hoy, de verdad, como recién decía, es un hito porque es un libro muy grande, creo que es el más largo que tenemos, sí, el más largo que tenemos, 188 páginas, tapa Un dura. poquito más largo que Mamma Marilyn, sí. Claro, tapa dura, 2 variantes de tapa, entonces como, también de alguna manera es como, va a ser emblemático y sé que la gente todavía, recién en la Crack se vendió y ahora, hoy lo mandamos a distribución, así que en estos días va a estar en librerías y comiquerías, pero sé que va a marcar un hito ahí. Esperemos. Esperemos que el hito no sea la cancelación. No. Che, no, a mí me parece noto como muy valioso esto de la diversidad en temáticas, en géneros que van tocando, porque la verdad que es bastante variado. O sea, justamente con Aesir me parece que incursionaron en una temática que es poco tocada dentro de la historieta nacional. Porque si bien vienen, qué sé yo, por ahí lo que es thriller, terror, con lo que es lo de la saga del cantar, la saga de Mamerto Gil, los policiales, bueno, historia autorreferencial o autobiográfica podría decir, pero con esto se meten en lo que es mitología nórdica, que creo que no hay precedentes en la historieta nacional. No, lo que queríamos, por lo menos en la contemporánea, no he encontrado nada, digamos. Y un poco con algo tan tocado, no en lo nacional, obviamente, pero sí a nivel internacional, y sobre todo las grandes editoriales, las principales dos, digamos, siempre han jugado con el tema de la mitología. DC siempre jugó un poco más con la mitología griega y greco-romana, si se quiere, y Marvel le metió mano desde antaño a la mitología nórdica. Entonces mucha gente le conoce básicamente a través de esa suerte de metalenguaje, teniendo en cuenta de que la mitología nórdica, a diferencia de la mitología greco-romana, siempre tuvo como principal vehículo la tradición oral, hasta que algunos monjes sajones la fueron recopilando de lo que por tradición oral receptaban de los vikingos, de los nórdicos, básicamente. Entonces, ahí hay mucho lugar para jugar porque las versiones son muchas, son tantas como las personas que las contaban. Y bueno, la idea, como te decía, como viene tan toqueteada principalmente por Marvel, que además por las películas y ahora volvió a estar como en primera plana, era, bueno, ¿cómo hace algo disruptivo dentro de algo tan tocado? Y bueno, hagámoslo parecido a lo que eran
los mitos originales, digamos. Claro. Le saquemos todo el condimento que le metió el mainstream y nos centremos un poquito en la historia nórdica posta, por decirlo de alguna manera. Y eso requirió bastante documentación, ¿no? Y documentación que no era fácil de conseguir, porque vos querías encontrar en una librería X, cualquiera, la que sea, textos acerca de mitología griega, 20. Patada, claro. 20 a patadas, o sea, con mayor, menor profundidad, para principiantes, para avanzados, lo que quieras. Nórdica, 3 libros, máximo. Entonces era todo un trabajo de andar tratando de documentarse con estas cosas que no sean un meta lenguaje de 18º nivel, digamos. Y bueno, el desafío un poco fue ese, ¿cómo hacemos para ser disruptivos en un mundo en el cual el metalenguaje es la norma? Bueno, tratemos de ir a la fuente. Y bueno, estudiando mucho el tema empiezan a surgir las ideas, ¿no? Y ahí vimos una grieta que es 2 personajes que terminan siendo muy importantes en los relatos nórdicos, que han sido ignorados por Marvel, por todo el mundo, porque prácticamente ni se los menciona a lo largo de las Edas o a lo largo de los textos que recopilaban la mitología nórdica, que son Vidar y Vali. Son 2 hijos bastardos de Odín, que les reprocha a su mujer y demás de estos personajes, y él los tiene ahí. Y no le dan atención prácticamente en las Edas. Hay sagas de todos, hay sagas de Thor, hay sagas de Loki, hay sagas de Balder. Están todas las historias que rodean a Heimdall y a Tyr y demás. Y estos están ahí, de vez en cuando se destapa una cerveza y no mucho más. Al final son los 2 que sobreviven al Ragnarok. Y son los que matan a los que mataron a los grandes dioses. Vos decís, che, ¿en qué momento estos tipos se transformaron en los más capanga del barrio? Así que bueno, ahí había una grieta en la narrativa de la mitología nórdica no tan abordada. ¿Quiénes son estos 2 tipos? Que al final son los que sobreviven, son los que terminan venciendo, de alguna manera. Y ahí dije, bueno, juguemos a esto, contar la historia a través de los ojos de estos, que han sido soslayados, si se quiere, por los relatos. Por eso la saga de los Media Sangre, porque no tenían saga y se la hicimos, básicamente. Y ahí es a donde, dentro de un universo muy limitado, como es el de, o muy acotado, si uno no se quiere ir de las Edas, aparece la libertad, porque como no se dice nada de ellos, aparece la libertad para jugar, a crearles una saga dentro del contexto de la historia de la mitología nórdica. Así que bueno, yo vi la oportunidad y la tomé. No, aparte justamente me parece que lo que se ve en la historia, a ver, es como que distintas historias que terminan conduciendo a lo que es el Ragnarok, estos personajes van construyendo el hilo, van uniendo todas esas historias, de lo que comienza por ahí con la muerte de Balder, por ejemplo. Ellos van recorriendo hasta ese desenlace. Creo que esto que vos planteás está muy bien logrado en Gracias. Claro. Y por bueno, ejemplo, por contraposición, había tomado el último tomo editado por Planeta de los mitos nórdicos de Gaiman. Justamente el Ragnarok. se cuenta la historia de la muerte de Balder por un lado y el Ragnarok por otro, y no hay como una relación o algo que una esas historias. Y en la saga de los Media Sangre creo que se logra. Perdón que lo saqué a Juan del escenario. Me equivoqué de botón. Creo que ¿qué hace? Lo logra, me parece, unir. Está bueno eso. Está bueno eso. Sí, y tratando de hacer un poco la contraposición, porque te deja una cierta perplejidad cuando uno lee los textos más antiguos o más apegados a la tradición original,
va siguiendo toda la historia de Thor, va siguiendo toda la historia de Odín, va siguiendo, y después se mueren en la página 2 del Ragnarok. Vos decís, ¿pero qué pasó? Me traes todos estos personajes y antes de empezar la primera escena están todos muertos. Y estos otros, de los cuales ni me hablas, de repente son importantes. Entonces te deja esa perplejidad, vos decís, che, pará, los más poderosos de todos no se bancaron ni un round. Te deja esa perplejidad el Ragnar de qué pasó acá. Sí, esto iban a ser los héroes de la historia y están todos muertos en 2 segundos. Así que nos dejamos jugar con la contraposición a eso. Ya, no. Súper interesante. Che, y por ahí, capaz que va para los dos. Tema dibujantes, ¿cómo fue la elección? ¿Cómo fue la elección de los dibujantes? Bueno, tiene dos fases. Asistentes, ¿no? ¿Cómo? Tiene dos fases la elección de los dibujantes. La primera es, bueno, estábamos trabajando en otra historia con Sofía Schenk, muy de fantasía medieval, con algunas cosas de magia, sigue dando vuelta a esa historia. Y en realidad me gustaba más esta. Estaba más tentado a hacer esta. Yo había hablado con un dibujante de mucho renombre y qué sé yo. Al final siempre es muy difícil con gente que tiene muchos compromisos laborales muy exigentes, porque si los tipos no cumplen, los rajan de una manera demasiado cruel, digamos, ¿no? Y aparte, Por esto más no son 10, no son 20 páginas. no son 20 páginas y vos imaginate que no hay forma de pagar lo que paga Marvel, no hay forma de igualar nada y en el fondo, bueno, uno entiende también que viven de esto. Entonces, repensándola la historia, porque si no ya después la tenía que acotar mucho. Para poder tener esa idea original había que dejarla casi en 40 páginas y se nota que no la podía contar en ese largo, digamos. Y me di cuenta que con Sofi veníamos haciendo otro y cada vez que teníamos una charla como esta con una videollamada, atrás en la casa habían hachas, había todas cosas nórdicas, ¿viste? Y le digo, che, Sofi, me parece que tenés muy interiorizado el lenguaje de la cuestión nórdica. Y bueno, me dijo que realmente le gusta mucho, qué sé yo, entonces pegamos el volantazo, cambiamos de guión y entró ella que sí, que evidentemente tiene una noción estética muy incorporada al tema porque le gusta mucho a Sofi el tema de la mitología nórdica per se, ¿viste? Estaba trabajando en otra cosa y después veo toda su casa, está toda decorada de vikingos. Digo, che, acá le estoy pifiando le estoy pifiando el rumbo con el dibujante. Tengo una persona que se muere por dibujar vikingos y yo la estoy haciendo dibujar magos. O sea, nada que ver. Claro. Y así empezó a fluir el tema. Se fue cocinando un poco a fuego lento. Se puede ver, digamos, en la obra que la calidad de Sofía es muy buena. Entonces, siempre la idea fue armar la obra con ella. Pero bueno, ahí aparecieron Cristian y Paloma y me convencieron de que la historia tenía que ver la luz, ¿no? Algún día, y que había que pegarle un boost. Y ahí, Chris, si querés contar un poco cómo surge Rich. Sí, porque los escritores son personas muy sensibles, ¿viste? Entonces... Yo casi dejo de escribir 6 veces en estos últimos 5 años, por un montón de cosas. Si no hubiera sido por Cristian, ya... Necesitan los avances y demás. Y hablo como guionista de historieta, que muchas veces pasa que realmente vos tenés la idea, tenés la historia, y el dibujante hizo una página en un año y vos no la querés continuar porque necesitas como el... Y Juan estaba como en eso, con Sofi trabajando en los tiempos que podía, esa es la verdad. Entonces ahí pero ya estaba en plan de, bueno, no quiero que salga más, no quiero que... Ahí Ariel te mostró unas fotos, unos interiores. Ese creo que es de Sofi, efectivamente. Sí, es de Sofi.
Y ahí entro y le digo, bueno, ¿por qué no la dividimos? Porque era larga la saga, era ambiciosa, era larga para cualquiera, para el dibujante más rápido y Cachetea, más libre del mundo, y Claro. para John Romita Jr. y para, no sé, Alex Ross era larga. Exactamente Entonces, 188 páginas. claro. sí. Sí, son 160 de historieta, no sé, 170, porque Y Ah, después hay está los el. extras y demás, pero el libro tiene 188, pero de historieta hay sí. bastantes. No tengo ahora Sí, bien. sí, casi 172 de historieta. Claro, Es un montón. y ahí entra Rich, que era un dibujante, es un dibujante de Mendoza, con el que estaba trabajando yo para una editorial de afuera, que justo nos contactó y nos conocimos. Y bueno, él aceptó el desafío de ir intercalando. Él tiene un estilo muy particular, más tirado al manga, a veces más a la animación, tipo Bruce Timm, por así decirlo. Pero él vio el estilo de Sophie y trató de como replicarlo un poquito. Entonces, realmente saltas del capítulo 1 que dibujó Sophie al 2 que dibujó Rich y no es tan abrupta la diferencia, obviamente se notan. Y después Claro. vuelve Sophie, después va Rich. Y eso hizo que la pudiéramos terminar y siempre con el deadline, la fecha de la crack. Dijimos, para la crack del 2025 tiene que estar. Entonces ahí los chicos, ambos, se pusieron en plan de, bueno, listo, vamos. Y, y la sacamos y salió ahora. Entonces, para mí fue súper divertido como editor ir a esto de ver, bueno, estos son los diseños de Sophie, Rich los tiene que respetar, pero a su vez, justo en los capítulos que Rich dibujaba, tenía que diseñar otras cosas, entonces Sophie las tenía que ver, y se iban viendo, y en algunos Zoom que tuvimos, que se conocieron y charlaron, y fíjate esto, no se me ocurrió. Entonces eso fue, te digo, divertido, como lo pensaría, porque me parece algo lindo y Para obras productivo en largas, sí, Argentina. para obras Claro, y largas es productivo en algo a Argentina. considerar. ¿Eh? Claro. Y además está el aporte de Feli White. Sí, Sí, es la pareja de no, Sophie. Claro, Perdón. claro. Eh, Es dibujante, tiene sus Sí, yo a Feli cómics. lo conozco por el portador de la llama, que una vez me lo he cruzado y le digo, dale, seguimos con el portador de la llama, Sí, que está no, buenísimo. es buenísimo ese cómic, a nosotros nos Qué encanta. bueno. sí. Lo quisimos Eh, editar y llegamos como media hora tarde. Va a ser, ¿qué va a eh, ser? Nos dormimos, loco. Feli estaba ayudando a Sophie porque son pareja, entonces él diseñó algunos personajes, hizo algunos planteos de página, hizo algunos escenarios, así que también ahí en el libro está el reconocimiento de él porque de alguna manera Aporte. también es parte, así que eso fue re lindo también. Claro. Sí, Ah, sí, por eso, imagino le- para ellos haber participado de creación de estos personajes o de este mundo, ¿no? O sea, es el. sí, porque también el desafío era alejarse de los estándares que nos dio el mainstream. Tratemos de que parezcan vikingos, porque eran vikingos. O sea, Bueno, ahí tenés el Thor que representan. claro. eh, A mí eh, eh, me encanta porque es como muy simple en el mejor de los sentidos, ¿no? Y a su vez es Thor. Es como, para mí lo lograron muy bien. Tal cual. Ah, Eh, qué bien, qué bien, eh, qué bien. Che, y bueno, también un poco uno con Sofía arrancamos a un ritmo, porque vos decís, che, qué buena que es esta chica, qué bien que dibuja, qué profesional que es, y alguien más se está dando cuenta de lo mismo, un editor europeo, y te roban el dibujante. Pues sí, bueno, tuve buen ojo, pero que otro se dio cuenta de lo mismo con otra billetera. Es como cuando la Defensa y Justicia quiere comprar al chico de Racing Claro, Córdoba, pero viene el PSG. el sí, cachetón ese que jugaba en la reserva de River, ¿cómo decís que se llama? Y claro, te termina siendo campeón del mundo. ¿Qué querés que haga? Claro. che, y buenísima la idea de las dos portadas. Ahí cómo fue. Por Bueno, diversión. teníamos. ¿Cómo? Diversión, Por diversión. diversión. Claro, Sí, sí, que lo salame como nosotros queríamos tener las dos portadas. claro. Bueno, Bueno, no lo pensamos, básicamente.
Sí, perdón, Cris. No, perdón, digo, no lo pensamos como una estrategia de marketing, pero me sorprendí en la crack de que hubo personas que se llevaron los dos. Le dije, Sí, te hago hubo un promo si montón de gente querés. que se llevó los dos. Y Llévenselos a gente, los dos, no hay problema, lleven. claro, le hicimos un poco de promo porque digo, es el mismo libro adentro. Claro. Pero bueno, Sí, sí. eso Sí, sí, yo también tengo en el clientes míos momento que de la obviamente venta es un dudaban porque digo, desafío. claro, el contenido es Porque, distinto, son 2 tomos, yo no entendía claro, la mucho. gente decía, ¿cuál tengo que leer primero? No, son el mismo. Claro. Sí, llevaba. Pero bueno, no, el libro, como tenía 2 dibujantes, dijimos, bueno, vamos a buscar un portadista. Claro, eso. Y ahí, Juan, contá. Bueno, teníamos un poco hablado un tema con un dibujante que nos gusta muchísimo, que es un tipazo, que es un fuera de serie, pero como todos los fuera de serie, le empezó a llover laburo. Pero, Siempre le llovió laburo, pero Marvel no lo pero dejó, básicamente. no, entró en una fase donde vos decís, che, ¿cuántas horas del día tiene este chico? Porque no puede ser que haga lo que está haciendo con la calidad que lo está haciendo y la cantidad que está haciendo. Y bueno, algo no puede hacer que es para los amigos, digamos. Realmente, eh, cuando hablamos con él, ni quería cobrar, un crack. Pero bueno, no se pudo dar porque gracias a Dios le está lloviendo laburo y es un tipo que labura muy, muy bien. Así que dijimos, bueno, eh, soñemos entonces con 2 tapas, a ver, veamos gente que sabemos que labura bien y que nos gusta. Charlamos con un par de personas, lo que pasa es que también teníamos el deadline un poco arriba, pero bueno, contábamos un poco con esa otra portada. Y dijimos, bueno, vamos con quien sabemos que siempre hace buenas portadas, que nos gusta y cómo labura en todo lo que hace, porque la verdad que es un gran dibujante también, y lo contactamos a Alfredo Retamar, que es de Primera, que es el que hizo esta tapa. Y básicamente la idea era una interpretación de cada uno de un concepto similar que tiene que ver un poco con el libro. La tapa de Alfredo, la verdad que es fantástica, casi, él dice que sin quererlo, pero es un tipo muy culto y que lo había leído el libro, entonces no le creo tanto, pero todos los que salen en la tapa son los media sangre, tanto los hijos de Loki como los hijos de Odin son todos los media sangre de la Los historia. mellizos. Él dice que es casual, déjame dudar, digamos, porque es un tipo muy culto, ¿viste? Y la otra etapa es de un amigo mío que es también un dibujante excepcional, y un tipazo, que es Richard Ortiz, que hizo esta. La roja, digamos. Alfredo hizo la Sí, verde, Richard hizo la roja. la roja. Con la Richard yo lo conocí en Chile en una convención. Le compré una página de Wonder Woman que es, tengo ahí una colección de páginas originales que no se entere mi mujer lo que salen, pero Una quería una de colección de Richard, originales, sí. sí, y quería una de Richard, y él había dibujado a Wonder Woman unos meses antes, así que ahí empezó la relación, nos hicimos amigos, nos vimos en una crack y demás, y bueno, lo comprometí directamente. No me podía decir que no, así que Qué se mandó presión. se mandó un tapón en un tiempo récord también. Eh, Así que bueno, salió con las 2 portadas. Eh, no hay una portada alternativa, la verdad que las dos son 2 interpretaciones del mismo guión de tapa, eh, y son buenísimas las dos, y no hay una titular y una suplente acá, digamos. Claro. Así que, y bueno, darnos el gusto primero con Alfredo, la verdad que siempre es un placer laburar porque labura muy bien. Sí, Y, prácticamente es parte de Viajero, Alfredo, casi. sí, ya es como Si está van a laburando la con crack, nosotros. siempre ¿Qué año? está en nuestro puesto. Hemos sacado un libro con él. El año que viene tenemos Este año más. sacaron un libro con Alfredo, ¿no? Sí, Contanos un poquito, sacamos, hacemos paréntesis. A ver, sí, si lo encuentro. sacamos
Sí, yo lo tengo. Luna Oscura y otros casos de Cecilia Guzmán con Alfredo. Arrancamos una serie policial con él. Si Dios quiere, ahora a fin de año sale otro, también de la misma serie que tenemos con Alfredo. Y el año que viene también está trabajando él con Juan en una. Estamos trabajando en una que ya habíamos hecho algunas cosas y ya habíamos empezado esa historia y bueno, la verdad que es muy lindo laburar con él, labura muy profesionalmente y se compromete mucho con la obra. Así que ese feedback que decía Cristian recién que necesita el escritor, Alfredo te lo regala siempre con un plus. Así que sí, estamos laburando en una obra con él que va a tener unas 80 páginas más o menos. Y, y bueno, siempre supimos que él no es una apuesta, sino que es algo seguro, te hace una portada y va a estar buena. Punto. Entonces no hay mucha vuelta con eso. Ahí fuimos a lo seguro. Y bueno, Richard, con tiempos acotados, porque también labura para afuera y demás, planteamos algo mucho más de sombra, sin tantos detalles y qué sé yo, para que él lo pueda compaginar con sus obligaciones y no, después se copó y la hizo súper detallista y todo. Así que bueno, muy, muy contentos con las dos tapas. Re bien. Y no sé si no lo vamos a adoptar, che, al método. No, pero por eso te digo que volviendo al inicio de la charla donde hablabas de por ahí obra o hito dentro de lo que es Viajero del Alba, o sea, realmente, o sea, se entiende. La tapa dura, las dos tapas, la temática, la verdad que se entiende, creo que es realmente un hito. Buenísimo también, porque al final del libro, después de la historieta, nos presentan una guía básica para leer mitología nórdica, con un resumen de los personajes, bastante detallado, o sea, personajes, objetos y armas mitológicas que aparecen en la historieta, una explicación de las razas, los 9 mundos. O sea, la verdad que está súper, súper completo. Para mí sí, eso fue, digamos, le pedimos a mi señora que corrija los textos y en un momento me dice, che, el lector promedio, mi señora lee mucho, lee muchísima literatura, pero probablemente no mitología nórdica, digamos. Es muy lectora, pero no sé si es el tema que más le copa la mitología nórdica. Entonces me dice, mira, el lector como yo va a estar medio jugado con términos o con razas o con objetos que se nombran por su nombre particular, porque como todo en esa época, las armas tenían nombre, los objetos tenían un nombre, y por ahí por quedarnos un poco con la fidelidad a los mitos, se podía volver un poco críptico para el que no tiene un conocimiento más profundo de mitología nórdica. Me pasaba con Sophie que le decía, mirá, hay un cerdo dorado. Me decía, sí, el otro día Bullinburti lo dibujé en un tatuaje el otro día. Bueno, entonces era como muy fluido con Sophie todo esto, pero mi señora me dice, che, va a haber un montón de gente que se queda afuera con un montón de cosas. Me parece que estaría bueno que te sientes un poco y te pongas a hacer esto. Así que yo le hice caso, como siempre, y, y bueno, ahí está la guía básica. Sí, la verdad que muy, muy buena idea, muy buena idea. Yo le disfruté porque, de vuelta, hay muchas cosas de la mitología nórdica que se me pasaron o que no las tengo, esa es la verdad. Así que cuando Juan la planteó, o Barbie se la planteó a Juan, y yo le dije, sí, la metamos porque está buenísimo. Y porque la obra tampoco se para de tenerte a explicarte eso. La obra va, no está parándose y explicando como una película de Nolan, ¿viste? Claro. Entonces, eso me parece re lindo. Si te queda como una duda o si te gustaría saber más, pum, al final de la obra tenés todas Claro. esas cosas. Sí, porque no hace falta. Y si estuviera, por ahí le está metiendo un freno que no
Sí, sin no sé duda. si aporta demasiado. O sea, Y si no, además termina haciendo 250 páginas y ahí necesitamos 6 dibujantes. pero, no, pero, no, no. Y si realmente pero, creo que esto funciona. Sí, lo que lo que sí está bueno está bien. intenté hacer es ceñirme a cosas que efectivamente salieron en la obra. Hay un montón de cosas de la mitología nórdica que no están, pero para que no sea agobiante y para que no sea más bien inútil o que sea un despliegue de documentación, lo fuimos centrando de una manera sistemática en los mundos, los personajes, las razas que salen, ¿no? Ah, Eh, lo otro, la mitología nórdica es riquísima, pero bueno, la idea era que el que diga, che, y estas cadenas que se llamaban de tal manera, ¿qué eran? Bueno, ahí está descrito todo. ¿Qué pasaba con esta lanza que tenía Odín? Bueno, está descrita la lanza. Cosas que tuvieron alguna relevancia en el guión. Fuera de eso, también era para, de vuelta, sean 250 páginas y la mitad que sea un texto, tampoco era la idea. claro. Bien, bien. Che, no, me estoy riendo porque, miren, después de haber hablado media hora de las tapas, recién estoy logrando en esta presentación un diseño en el que estemos nosotros de un costadito y la tapa bien, bien Y marcada. la No, no. tapa ahí, Soy un crack del StreamYard. casi un hack. Sí, sí, no, 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 una locura, una locura. Che, a ver, si lo tuvieran que vender, ¿a quién se lo recomendarían? Sir. Porque, a ver, vendérmelo a mí, fácil. Yo puedo ver para acá atrás y toda mi biblioteca está llena de espaditas y vikingo y, como siempre digo, caballo de 8 patas. Pero no, no, Bueno, los profesores que quieran enseñar mitología nórdica, compren, manden a sus alumnos a comprar. Yo, yo creo que Nada comercial. a cualquier persona le guste la aventura, la fantasía, obviamente los mitos nórdicos. Si te gustan los mitos nórdicos, digo, hubo gente que pasó, la vio, le gustaban los mitos nórdicos y se la llevó en la crack. Pero realmente es una obra muy buena, que es bastante ATP, te diría. Entonces, cualquier también niño lo puede leer, o sea, niño de 12, 13 años, digo. Eh, entonces, cualquier persona que le guste la épica, la aventura, la fantasía, lo tiene que llevar, lo tiene que leer, lo tiene que comprar. Eh, Porque realmente, obviamente soy el editor y no hay mucha imparcialidad, pero realmente una obra que está buenísima. Que está buenísima desde la concepción, el dibujo, el guión y hasta como libro objeto. Entonces, creo que vale la pena darle una chance. Eh, totalmente, totalmente. yo desde mi punto de vista traté realmente porque uno se pregunta, che, ¿cómo lo hacen tan bien los de Pixar que yo me siento a ver algo con mi hija de 9 años y lo disfrutamos igual? ¿Cómo puede ser que puedan hacer algo que pueda ver un niño y que pueda ver un adulto y lo disfruten de igual manera? Eh, entonces, bueno, se han eliminado algunas ideas que se imaginan que los vikingos, y como está bien reflejado en la serie, tienen una carga bastante física, digamos, bastante fuerte, digamos, ¿no? Tenían una sexualidad muy libre, eh, eso estaba en su cultura, digamos. Ahora, no le aportaba nada a la obra, por ejemplo. Claro. Por más que indudablemente es algo que estaba en su cultura, como también lo estaba en la cultura griega, ¿no? Eh, pero aportaba a la obra, la verdad que no. Entonces, sacando esa clase de cosas que no le aportaban a la historia, de repente generás que lo pueda leer una persona más joven. Y siendo que lo que hay en el fondo es una suerte de viaje del héroe de ellos dos, es también un formato muy amigable para cualquier edad, digamos, ¿no? Sí, Este, y algo que me estoy acordando ahora, que como la vendíamos en la crack, mano a mano, es de que de que cuenta la historia de Vidar y Bali, que realmente son personajes que no tienen mucho background. Es muy divertido, o sea, si quieren hacer el ejercicio de ir a Wikipedia y poner Thor, le sale historia, hijo, no sé qué, Loki,
el mismo Están Balder. en todas las versiones que era primo de este, que era el Claro. padre de este mismo, todas las Y versiones. si van literalmente a Vider y Bali, es un párrafo. Hay un párrafo en Wikipedia, digo, o sea, como para ir a... Entonces, realmente ahí Juan agarró eso. O sea, si a vos te gusta la mitología nórdica, está bueno porque no es algo que leíste, sino es agarrar un gris de la tradición, un gris de lo que se contó y darle un énfasis. La verdad que los terminás queriendo a los personajes, ¿sí? Más a Vidar que a Bali yo, pero me Y bueno, terminé... tienen personalidades distintas. Me dieron ganas, mira, no se lo he dicho todavía, Juan, lo digo ahora en público, públicamente. Me dieron ganas de más historia de Vidar y Bali. Y sobreviven. Sobreviven al Ragnar, pero bueno. Sí, un poco también me pasaba cuando uno quiere contar una historia épica, es imposible no remitirte a los tipos que más escriben de épica. Entonces, pensar en Valerio Máximo Manfredi, por ejemplo, que es un tipo que la tiene atada con la épica, él muy centrado en el mundo greco-romano, y hace mucho esto de contar las historias a través de un personaje que él mete y que es un testigo ocasional de las situaciones, que termina metido, pero en la trama sin ser principal, pero presenciando. Y obviamente se los inventa, como en Talos de Esparta y demás. Es algo que usa mucho. En este caso estaban ahí, o sea, ni siquiera me los tuve que inventar, estaban ahí, los mencionaron y era cuestión de que los agarre nomás. Creo que hablando de esto por ahí de públicos al cual llegar, creo que el dibujo también, no sé, es como que tiene esa amalgama entre dibujo más tradicional de historieta argentina con el manga. Y creo Claro, que, y ¿no? Y me parece también puede llegar a aportar para atraer otro público más del palo del manga, me parece, ¿no? eso es un poco factura de Sophie, que tiene un poco ese estilo. Claro. Y Rich se adaptó, hizo un esfuerzo grande para adaptarse a ese manga medio épico. Mega interesante. Y sí, creo que hay generaciones que cuando nosotros éramos chicos, yo tengo 46 años, digamos, cuando yo era chico, la gente entraba al mundo de la historieta por la historieta norteamericana. La generación de mi hermana, que tiene 7 años menos que yo, entró por Dragon Ball, entró por Caballero del Zodíaco, entró por un lado más tirado al manga y al anime. Y eso está dando vuelta, porque es atractivo visualmente, porque es atractiva la narrativa, la velocidad. Entonces sí, lo pensamos de ese lugar diciendo, bueno, esto hace amigable a un público más amplio, porque tampoco es un manga tradicional, No, el dibujo. Tiene un aire. Bien. Entonces nos pareció que eso podía ser amigable para distintos tipos de público. Qué bien, qué bien. Bueno, así que la gente que nos está escuchando y viendo o viendo, nada, salgan corriendo a buscar. Aparte tienen opciones, dejan una tapa a la otra, las dos, pero lean esto porque es una locura. Sin precedentes. Gracias. Che, Juan, contanos un poco más vos de alguna de las otras obras que has escrito para Viajero del Alba, por el mundo, el lore de Mamerto Gil Núñez. Sí, bueno, eso es... Está instaurado en la historieta nacional ese personaje. Ojalá sea así. Es bastante evidente, digamos, en ninguna de las obras lo digo con esas palabras, pero es el Gauchito Gil. Yo soy jujeño, me crié en Jujuy y toda mi juventud no se contaba la historia del hombre lobo entre los pibes, se contaba, Changuito contábamos la del lobizón y contábamos la del familiar, o contábamos cuestiones que tienen mucho más que ver con los mitos o las leyendas populares argentinas, digamos, donde la tradición oral es la regla nuevamente. Y a mí siempre me gustó, digamos, como relato mitológico vernáculo, local e incipiente, porque si se quiere el mundo criollo, que es donde se generan estos mitos,
tiene una pequeña fracción de la historia temporal que tiene un mito griego, digamos. Tienen 4.000 años, 5.000 años. Sin embargo, son muy ricos, muy interesantes, y la idea era encontrar un personaje para contar esos mitos. Me pasó, por ejemplo, con alguien que leyó la primera versión, que es esta, El Cantar del Farsante y el Condenado. Claro. Un profesor de literatura muy, muy inteligente, y me contacta y me dice, hubiera estado bueno que el antagonista también sea de la mitología nacional. Recontra era, pero no lo conocía. Claro. Entonces, más ganas me dio, porque vos decís, bueno, es una manera, es un poco estos mitos que a mí me gustaban cuando era chico, estas leyendas populares argentinas que me gustaban, que en el norte se cuentan mucho, digamos, ¿no? Mucho. Es cuestión de recorrer un poquitito el norte en auto, ves 982 altares del Gauchito Gil, 450 de la difunta Correa, y así, ¿no? Entonces, más ganas me dieron de decir, bueno, estos mitos que son poco conocidos para quien no es de una provincia como Jujuy, bueno, más ganas me dieron de contar estas historias. Entonces está este gaucho, encima justo estaba en Los Reartes, acá en Córdoba, con mi señora y con mi hija, un lugar muy típico, muy bonito, con pulpería, con todos los chiches. Y estaba leyendo American Vampire. Y dije, che, esto puede pasar acá, totalmente. Y ahí le empecé a rumiar la idea de decir, bueno, que haya una especie de John Constantine. Y las primeras veces dije, no voy a ser tan obvio de hacer el Gauchito Gil. Y después dije, pero ¿qué no? Desertor de la guerra, con 20 versiones de su vida, tiene altares por todos lados. Así que bueno, pero básicamente como es un desertor, lo que hace es usar su segundo nombre y su primer apellido, que son los que no se conocen, como para camuflarse un poco. Y bueno, la idea es un poco contar estos mitos, leyendas populares argentinas, como que él se va encontrando con esto. Claro, en el primero, en realidad, el antagonista es el familiar. Pero como es la primera vez que alguien se enfrenta al familiar, no tenía nombre. Entonces habla de su familia. Que yo, por eso, este profe de literatura que es... Claro, no lo conocía, no lo ubicaba. No lo conocía, sabe muchísimo de terror. Debe ser de los tipos que más han leído terror en Argentina. Conoce a todos los autores sudamericanos del gótico, sabe un montón, y lo primero que hizo es relacionarlo con Drácula, porque son muy parecidos. Pero bueno, el juego era ese, la primera vez que alguien se topaba con esta entidad. Entonces no tenía un nombre. La Luz Mala sí lo tenía, porque se habían cruzado 20 veces, la Luz Mala. Pero esto no tenía nombre. Así que, bueno, jugar un poco con eso. De nuevo, que sea todo tradición oral, te deja un montón de vacío con el cual jugar, te deja muchas versiones distintas de la misma historia, con la cual también jugar. Entonces, bueno, es terreno fértil para el que quiere escribir algo donde los grises están ahí todo el tiempo. O sea, si vos te querés buscar cómo fue la historia del Gauchito Gil, y vas a encontrar 3 versiones, literalmente 3 versiones. Todas son dichos. Hay una foto que dicen que podría ser él. Sería re decepcionante porque no era nada épico, ¿no? La foto que anda, la única que dicen que podría ser él, no cierra mucho que en Misiones en esa época alguien ya tenía una cámara de fotos. No cierra tanto, digamos. Pero bueno, es un poco como la primera obra que escribí yo, que era de Robert Johnson. Robert Johnson, hay una partida de función, 29 canciones y 2 tumbas que no se saben cuál es la que se murió. Punto. Los vacíos te dejan lugar para jugar. Es tan simple como eso. Te darás cuenta, Ariel, y los que están escuchando, de que Juan es un fricón. Cuando arranca, ya lo dijo con Aesir, de que buscó libros, pero también con el cantar esto de 25 libros de mitos argentinos. Los tengo acá porque como
estamos escribiendo otro, estamos a la mitad de otro tomo. Pará. Los tengo todos acá. Pará, dijo. ¿Estás escribiendo otro de Mamerto Gil Núñez? Sí. ¡Epa! En realidad Primicia de nosotros... historietas. ¿Cómo? Primicia de historietas, entonces. Sí, nunca lo dijimos hasta ahora. Pero Creo que sí. para aclarar al que esté escuchando, como línea editorial, Palo y Cristian siempre plantearon de lo que se lea, lo que se lleve la persona, que sea autoconclusivo, que lo pueda leer y que tenga sentido, que no tenga que haber leído 3 cosas antes para entender qué le estamos queriendo decir. Entonces eso, si bien implica un esfuerzo desde el guión, es un desafío lindo también, porque el que se lleve cualquiera de los dos, o incluso el tercero que estamos haciendo, no necesita haber leído los otros. Porque si no, bueno, un poco lo mismo que pasa con las historias de Cecilia, de Cristian y demás. Cada historia en sí misma es absolutamente autosuficiente. Si las lees todas, mucho mejor. ¿Entendés? Un montón de cosas y referencias. Y si no, no pasa nada. Lo lees. Es buenísimo, porque ese famoso, ¿qué tengo que leer para entenderlo? Nada. No, y también me sabemos que en encanta. Argentina, la verdad que a mí, Sí. por experiencia, hay muchos número 1 que nunca salió el 2, o 2 que nunca salió el 3. Digo, yo lo he vivido como Montones, autor incluso, de no terminar una obra, de que no se pueda terminar una obra. Entonces, en la última crack de fanzines que me decían, este es el 1, el año que viene este es el 2. ¿Sabes qué? El año que viene te compro los 2 porque tengo parvas de cosas así. No, Entonces, números no 1 que nunca queremos eso. siguieron, tenemos 10, creo. Sí, Me doy vuelta y queremos, me saco 10 de la biblioteca sin problema. queremos eso, así que una de las ideas es que la editorial tenga estos personajes, ¿sí? El Gauchito Gil, hablando mal y pronto, y Cecilia como personajes que tengan obras todos los años, si Dios quiere, con una Eso creo historia que que... hace falta en la historieta nacional, volver a eso, a la identificación con personajes. Creo que en los últimos años se está atendiendo a eso. Hay muchas editoriales que están llevándolo, pero es súper valioso de tener esa identificación con el personaje. Particularmente creo que en lo de Gauchito Gil o el cantar o los cantares, los cantares, creo que suma esto que contaba Juan, de enriquecerlo con los mitos Sin argentinos. duda. Pero el hecho de el personaje, o la misma, hasta de hacer la analogía, ¿no? Recién Juan lo mencionó al Constantine. Claro. Pero de tener, oh, sí, mira, es el John Constantine de la argentino. historieta nacional, o de los mitos nacionales. De las Pampas. Pero eso, creo que está buenísimo esto de construir personajes y tener identificarse, si no, sí. A eso vamos, esperamos que salga bien. Eso, sí, lo bueno de un policial, por ejemplo, o de remitirte a leyendas populares argentinas, es que hay tantos y tantos temas que tocar que siempre tenés que estar dejando algo afuera, y ya es la semilla de lo que viene. El mito que dejaste afuera porque ya quedaba medio forzado, meter muchas cosas, qué sé yo, ya se empieza, te queda resonando para la próxima. Pues si, pucha, dejé el lobizón afuera y más o menos que andaba, bueno, sí, pero tampoco podías escribir 300 páginas. Y ya quedó, ¿entendés? Ya quedó la idea para... Y bueno, algo se va a armar porque pasa eso. Primero querés contar un montón de cosas, un montón de leyendas. Y después te das cuenta que estás sobrecargando la obra y por ahí aburriendo al lector. Entras a sacar, ya está el germen de la que viene. No, aparte está bueno como, o sea, porque creo que a ver, se me ocurre por ahí Miquilo que hace algo parecido, Sí. Gilet también, o sea, en ese sentido, pero a su vez cada uno de estos personajes que tocan o juegan con los mitos argentinos, los hacen de enfoques distintos y creo que suma, podríamos decir que es un género dentro de la historieta nacional. Y los 2 o 3 que lo estamos haciendo queremos que se hace así, digamos. Sí, un subgénero seguro. Claro. Buenísimo. Y bueno, tratar de hacer las cuestiones de género, así como lo de Cecilia transcurre en una ciudad que podría ser muchas ciudades argentinas, porque toma partes o toma ideas o nociones
denominadores comunes. El cantar estuvo primero en el NEA, algunas de las historias, y ahora está en lo que fue la gobernación de los Andes, que fue una provincia que duró 6 años. No duró mucho tiempo, digamos, porque tenía un territorio vastísimo y 11 habitantes más o menos. Eh, entonces, pero bueno, ¿qué pasa con la gobernación de los Andes? Podría ser Jujuy, podría ser Salta, Catamarca, no importa. Están los denominadores comunes ahí, son lugares más universales y son lugares nuestros, ¿no? La ciudad Alberdi que hace Cristian podría ser un montón de ciudades, pero son nuestras, son re argentinas. Eso está bueno, eso. A mí me encanta cómo se va jugando. Hoy, bueno, lo hablábamos fuera de aire con Cristian, que justamente en el cantar del pródigo y el insomne juega un rol, una pistola, que podemos hacer la relación con Mamá Marilyn. Claro, sí, es Mamá Marilyn. Claro, es Mamá Marilyn. Es buenísimo porque dentro de la editorial cómo se empiezan a tocar y jugar entre las diferentes obras. Claro. Sí, me tiene que Y un pagar poco la idea es copyright, eso. me debe el copyright. Ah, Me el debe el copyright. copyright de Mamá Marilyn. Ya te perdón prescribió, por sacar amigo. el tema. Prescribió, amigo, lo siento. Pasó más de un año. Lástima. Cagaste, Cristian. Pero no, Mamá Marilyn lo que tiene, digamos, como denominador común de esa obra, es que es una pistola y la pistola estaba ahí en un montón de momentos del tiempo. Y Y en un montón de lugares y anduvo dando vueltas. Y bueno, ahí cayó en las manos de Mamerto Gil en un momento. Claro. ¿Por qué no? Bueno, así que dale, ya que está que seguimos recomendando, gente, salgan a comprar este libro. Este libro el año pasado fue hitazo. Para mí, librazo del año. Así que, qué bueno, sé yo, aprovechar todavía se consigue, así que hagan una cosa, vayan a leer mitología nórdica y de paso le pegan una leída a mitos argentinos. Y bueno, de paso también agradecerle a Pablo Burman que te está dejando todo, ¿no? Dejó todo en el cantar del pródigo del insomne y en el que estamos haciendo ahora, está dejando todo. Cada página que nos manda es más, sí, cada página que nos manda es más linda que la anterior, la verdad que está dejando todo. Bien, entonces estamos ansiosos a la espera de... Sí, y de nuevo, docentes, si quieren enseñar mitos populares argentinos. ¿Cómo? De nuevo, docentes, si quieren enseñar mitos populares argentinos, recomienden. Nada comercial esto, nada comercial. No, pero fuera de joda, es la idea, porque, o sea, es como que de acá me parece que más allá de hablar de ñoñeces entre nosotros, creo que es un poco la idea de la difusión es esto, hacer al menos en el ambiente, y ojalá sea a más gente que se conozca y que se lea, que no se dejen pasar algunas obras que la verdad que valen la pena y enriquecen la historieta nacional. Yeah. Bueno, gente, les re agradezco el tiempo, este tiempo de haber charlado de mitos, que es tan lindo. Así que, nada, primero, de vuelta, agradecer el tiempo, esta conversación, agradecerles por las obras, porque yo particularmente las disfruto mucho, y bueno, a la gente ya lo dijimos. Denle la chance de leer tanto la saga de la Media Sangre como de los Media Sangre como otras obras de Viajero del Alba que valen la pena. Así que bueno, muchas gracias por la difusión. Para nosotros es realmente muy importante este laburo que hacen todos ustedes los difusores, que lo hacen a pulmón, ¿no? Y con el corazón y con ganas de que crezca el medio, que crezca la historieta. Así que también agradecerte este espacio, porque bueno, la verdad que para nosotros es realmente valioso. Bárbaro. Sin duda. Gracias. Bueno, así que cerramos este episodio de historietas a puro mito. Así que nos estaremos viendo por ahí. Bueno, por ahí nos vemos el sábado. Y por ahí nos vemos el sábado y capaz podemos comer un lómito. O sea que estamos. ¡Epa! ¡Esa! Estoy en jam. Ya con esto ya tenemos que cerrar el programa, nos cerramos el estadio. Así es. Bueno. Gracias. Nos vemos.
Nos vemos. Gracias.